Buenos días. Continuamos con nuestro estudio de Jeremías. Nos toca ahora el capítulo 35, del 11 al 19. Por los últimos capítulos hemos estado viendo la insistencia de Dios y cómo Él continuamente está reprendiendo al pueblo por su desobediencia y recalcando la obediencia. Aquí nuevamente, en el capítulo 35, nos da el ejemplo de los recabitas, o sea, los hijos de Jonadab. Dice: el mismo profeta los llevó al templo, les sirvió en copas de vino y ellos dijeron: no la beberemos porque nuestro padre nos prohibió y vamos a obedecerlo. Dios utiliza ese cuadro para mostrar cómo el pueblo, Dios le había enviado profetas, Dios le había hablado de muchas maneras, pero el pueblo seguía rebelde, desobedeciéndolo. Es interesante que el pecado que más resalta es el pecado de la idolatría. Dios mismo dice allá en el mismo Jeremías: yo no comparto mi gloria con nadie, ni con ídolos. Y continuamente Dios está hablando de ese pecado, pero la gente continúa. Hoy en la mañana estaba leyendo yo de Manasés y de otros reyes, cómo entraban y destruían aparentemente los ídolos y todas aquellas imágenes que estaban ofendiendo a Dios, pero dejaban siempre en los lugares altos algunos de esos ídolos, algunos de sus altares. Y de ahí el pueblo se cogía para nuevamente caer en el mismo pecado. Dios habla en muchas maneras. Desde allá en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le había dicho al pueblo: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No, nada. Porque Dios es un Dios celoso. No te inclinarás a ellos, no los honrarás. Pero el pueblo desde Éxodo 20 continuó. Apenas unos 12 capítulos después, el mismo pueblo estaba adorando a un becerro de oro, que habían insistido que se hiciera. Y el mismo Aarón, el sumo sacerdote, estaba recalcando y diciendo: háganlo, aquí está, este es el Dios que los sacó de Egipto. No, esto ofendió a Dios en tal manera, y ofendió a Moisés en tal manera, que cuando él bajó del monte, dice, rompió las tablas de la ley, las hizo polvo, las tiró en el agua, y ahora hizo que todo, y el becerro lo hizo pedazos, lo tiró en el agua también, e hizo que el pueblo viniera a beber aquella agua. Yo me imagino todos con sus labios dorados, pero estaba Dios recalcándoles que no era ese becerro, no debían de adorarlo. No fue Él el que los libró de Egipto, fue Dios, el único Dios. Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos los profetas amonestando al pueblo, exhortando al pueblo a no caer en este pecado de la idolatría. Estamos en el año 2020 y continuamos con el mismo pecado. ¿Hasta cuándo Dios estará esperando? ¿Hasta cuándo Dios nos seguirá reprendiendo por el mismo pecado? Miren ustedes cómo la Escritura nos dice el mismo Jeremías, pero esta vez un poquito después. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No temáis y no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer nada, ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Y el pueblo
ahora exclama, no, Señor, dice, no hay semejante nadie a ti, no hay semejante a ti, pero vuelven a caer en el mismo pecado. Vuelven a caer en la adoración de dioses paganos. Y aunque el rey sube y destruye todo, el siguiente rey lo vuelve a levantar. Hermanos, en este pasaje de hoy, Dios vuelve a subrayar la desobediencia del pueblo y vuelve a subrayar la obediencia de los recabitas. Y los pone de ejemplo. Miren, dice, yo he mandado profetas, yo he mandado siervos a reprenderos, a tratar de poneros de nuevo en el camino, pero no queréis. Como quisiera que fuerais como los recabitas, los hijos de Jonadab, que aunque el mismo profeta les sirvió el vino, dijeron, no, no beberemos, porque la voz de nuestro Padre dice que no lo hagamos. Eso agradó a Dios, la obediencia. Allá en 1 de Samuel encontramos uno de los capítulos más hermosos para recalcar la obediencia. Samuel había dado la orden a Saúl. Le había dicho que fuera y destruyera al pueblo de Amalek. Todo. Parecía una crueldad, pero era una enseñanza clara que Dios estaba en contra de aquellos pueblos paganos. Y dice que Dios les dice, no perdonéis a nadie, desde su rey hasta los animales. Tenéis que mostrarles que la obediencia es la que Dios espera. Saúl no obedeció. Dice que cuando Samuel llegó, Saúl le salió al encuentro y dice, Señor, he hecho todo lo que me ordenaste. Pero empiezan los animales a balar y a mugir. Y entonces dice, ¿y esos animales? Y ese ruido que oigo de ellos, ese mugir, ese balar, ¿qué indica? Dice, yo los aparté, son los más gordos, los aparté para sacrificárselos a Dios. Y tampoco al rey lo habían destruido. Entonces Samuel tiene que expresar aquellas palabras tan hermosas de 1 de Samuel capítulo 15 y versículo 22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo el Señor Jesucristo, y no hacéis lo que digo. Miren la importancia. No es solo de labios adorar, sino también de corazón obedecer. Samuel tuvo que reprender a Saúl y castigar a Saúl. Y aunque Saúl aparentemente se había arrepentido de su mal, fue castigado, le arrebataron el trono y se lo dieron a David. ¿Por qué? Por la desobediencia. Querido hermano, usted como hijo de Dios tiene que recalcar la obediencia. La palabra de Dios está clara. La palabra de Dios nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. No necesitamos ya sueños, visiones. Ahí está. Pero muchos todavía continúan hasta orando por cosas que Dios ya ha prohibido. Me acuerdo un escritor puso en uno de sus libros, hay cosas por las que no debemos de orar. A mí hasta me extrañó. ¿Cómo que hay cosas si debemos de orar por todo? Pues dice, no, a veces estamos orando la voluntad de Dios, la dirección de Dios en algo que Él ya prohibió, que Él claramente dijo, no podéis hacerlo. Sin embargo, seguimos orando para ver si el Señor cambia de opinión. Casi como el caso de Balaam, ¿verdad? Cuando Balac mandó a sus soldados para que lo trajesen, para que maldijese al pueblo. Y él les dice, no, quédense con sus regalos y aunque me mande carrozas llenas de regalos, no voy con ustedes,
porque Dios me ha dicho que no vaya. Esa era obediencia. Pero volvió a enviarle otra delegación. Y ahora nuevamente, ya dije que no voy, pero espérense a ver si Dios me dice otra cosa. Y Dios tiene que enseñarle a Balaam, y utilizó hasta una mula, un burro. Y como que el burro entendió más que Balaam. Qué triste. ¿Se imaginan? Ir montado sobre aquel burro y de repente se para porque el burro vio al ángel de Dios enfrente y Balaam no lo veía. Y el Balaam le pega al burro y el burro se vuelve y le dice, ¿por qué me pegas? Y Balaam le dice, ¿por qué no me obedeces? Óigame, a mí se voltea un burro y me habla, yo no me pongo a platicar con él. Yo me salgo corriendo. Pero Balaam iba tan entenebrecido que no entendió. Y Dios tuvo que enseñarle. Y Dios tuvo que mostrarle que la obediencia es más que los sacrificios. Querido amigo, querido hermano, quizá usted está haciendo algo de corazón, quiere agradar a Dios. Quizá usted está ofrendando, está diezmando, está participando en programas y proyectos de la iglesia, pero no está obedeciendo a Dios en otras cosas. Aquel que desobedece en una, dice, ya es culpable de todas. La obediencia vuelve a recalcarse. Y en el capítulo 35, Dios vuelve a decirle al pueblo que Él quiere que el pueblo le obedezca. Llena está la Biblia de bendiciones, llena está la Biblia de promesas, pero siempre dice, a los que le obedecen. La obediencia es vital. Y yo le invito esta mañana a recalcar en su propia vida, Señor, ¿dónde no te estoy obedeciendo? Quizá usted hace todas las cosas buenas y normales que su corazón le indica, pero ¿qué le indica la palabra? Así que esta mañana puede ser una mañana de reconciliación con Dios, de confesión a Dios, para decirle, Señor, te he desobedecido, he pecado contra ti. Y el Señor decía ahí en la Escritura, cuando el rey se arrepentía, Dios le oía, lo prosperaba, lo bendecía, lo perdonaba. Pero había unos que nunca lo hicieron y fueron hasta la muerte en desobediencia. Oremos esta mañana. Escudriñemos nuestro corazón y digámosle, Señor, hay algo en lo que te estoy desobedeciendo y no he dejado. Ayúdame a reconocerlo, a confesarlo. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y Señor, si la desobediencia es la que ha estado resaltando, te pedimos perdón y déjanos ser obedientes como los recabitas fueron hacia el mandato de su padre. Así queremos nosotros ser obedientes al mandato de tu voz. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión, este momento juntos, nos ayude a tener un hermoso día, un bendito día. Y usted termine en la noche alabando al Señor, dándole gracias, porque no solo habló, cumplió, actuó, obedeció. Dios le prospere.